valor para luchar a favor del hombre pueblo. Levántate, hijo, escupe la cara del amo. Venga el sentir de la madre. ¿Qué es esta América triste? Con dolor, pero luchando. ¿Qué es esta América nuestra? Con dolor. Tiene esto que ver con el punto primero con el que arranca, y que es esto que les había advertido, era una primera advertencia de Alberto, no con la que estés con él, advertencia, con él, que es esto que algunos historiadores afirman, de que la Revolución Mexicana de 1910 no se dio simultáneamente en todo el país. Y esto hace dudar de que hasta dónde fue nacional, hasta dónde realmente implicaba una acción liberadora para los distintos estados organizados en distintas regiones. Para decirlo en términos marxistas, este es el desarrollo desigual y combinado propio de la historia, concepto habitual a los trotskistas, porque sirve para advertir cómo la dialéctica es desequilibrio entre necesidades económico-políticas muy diversas y los tiempos en que se van construyendo tanto los procesos de producción como también las resistencias a ellos. Esto quiere decir que los conceptos unitarios útiles para los profesores chafas que dicen, y entonces vino la Revolución Mexicana, Madero lanzó el Plan de San Luis, o sea, se le ocurrió así de onda, y así nos vamos tendidos, y luego vino Victoriano Huerta, y luego no sé qué, etcétera. Para evitar las rutinas facilistas y dar por sentado que las cosas son así de simples o simplistas, mejor acudir al desarrollo desigual y combinado, que en rigor es el materialismo histórico y dialéctico concretado, en este caso, en lo que pasa en Guerrero. En rigor, cuando en 1917 es proclamada la nueva Constitución de la República, apenas empezaba una lucha armada cruenta en Guerrero. Quiero decir con esto que la tradición de caciques y caudillos propia de Guerrero en especial, según vimos la vez pasada, necesita legalizarse y necesita legitimarse. Quiero decir con esto que por una parte requiere de establecerse como parte del gobierno constituido con la Constitución y aceptado por las diferentes facciones, pero también necesita legitimarse.
Esto quiere decir ser aceptado, si no por todos y por lo menos por quienes tienen como principal base social, como principal grupo de apoyo. Esto entonces hace que a partir de 1917, por supuesto, haya maderismo en Guerrero que procura pues terminar con lo que hubiera ahí de tradiciones porfiristas y establecer, y esto es muy importante, la construcción de la democracia y por supuesto la democracia electoral como principal motor de instituciones nuevas en Guerrero. Para entender esto, hay que asumir que la división entre caciques hacendados con muchas miles de hectáreas en su poder, se confrontaba sobre todo con un grupo de empresarios españoles, dueños del comercio, dueños de las primeras grandes plantaciones que se hacen en enormes extensiones de tierra, copiando la producción de algodón, la producción de café, por supuesto el coco y con él la copra para procesarla en manufacturas y pequeñas fábricas, y todo esto para dar lugar a un orden que insistíamos la vez pasada, no tiene nada que ver con el feudalismo, eso es cuestión de Europa, cuestión de Japón, cuestión de la India, acá es otra cosa. El régimen de las haciendas más bien da lugar al alquiler de las tierras para que los campesinos la trabajen y de esta manera sean obligados a pagar una renta y a vender el producto al precio que les da el dueño de la tierra. Esto es ni más ni menos la acumulación originaria del capital en situación guerrerense. Aquello que Marx describió en el último apartado del primer capítulo del Capital, aquí evidentemente tiene otras características, pero es una acumulación originaria, porque esto da lugar a que los dueños de las tierras se apropien del mercado, se apropien de las comunicaciones y por supuesto se apropien del poder establecido. Esto da lugar en Guerrero, en especial, a un repudio a los que el pueblo de Guerrero llama los extranjeros. Por extranjero no solo se designaba a los gachupines, que se les sigue diciendo con este nombre por allá, que eran personajes sumamente atrabiliarios y crueles, sino también a quienes venían de fuera con la intención de poner orden. Quiero decir con esto que en la Revolución de 1910, como en otros procesos revolucionarios, cuando es difícil poner orden en una región o en un lugar, pues habitualmente, esto es una tradición político-militar, se manda a algún prestigiado combatiente que además tenga profunda capacidad política para que ponga el orden en el lugar. Esto, por supuesto, ocurre después de 1910 en Guerrero. El gobierno central en el Distrito Federal manda a quien gobierne. Esto es una tradición muy importante y que guarden, por favor, en la memoria, porque a ella tendremos que volver. Es decir, es el principio del orden de las zonas militares
a las que se mandan generales con suficiente experiencia, no solo militar, sino de espionaje y de infiltración en las poblaciones y con capacidad y autoridad para negociar con la delincuencia lo que sea necesario. Eso es muy importante porque en todo el país esta institución se volverá fundamental, sobre todo a partir de que en los años 40 el general Amaro organiza al ejército, refunda el colegio militar y organiza también las represiones masivas. Ya les decía la vez pasada cómo se volvió famoso por un detalle que era con la bayoneta o con algo semejante, cortar las trenzas de las mujeres sospechosas de colaborar con los bandidos, con los revoltosos, con los bandoleros, que eran quienes se resistían al poder central. Guarden en la memoria esta necesidad de las zonas militares y guarden en la memoria también la necesidad, sobre todo desde los años 20, 30 en Guerrero, de los grupos paramilitares que nunca actúan por su cuenta y riesgo, sino que siempre buscan servir a los más corruptos y poderosos. Son los que garantizan el tráfico de personas, el tráfico de mercancías legales e ilegales, la corrupción de las aduanas, en fin, los que hacen el trabajo sucio para el mercadeo como parte de la acumulación capitalista. Yo no sé si en Europa ocurrió lo mismo. Hobsbawm lo registra en un bello libro que se llama ¿Bandidos o Bandoleros? ¿Cómo se llama? Bandidos. Cómo hay grupos que por su cuenta y riesgo asaltan, asesinan, pero también sirven al poderoso. No resisto la tentación del presentismo, que es un vicio de los historiadores chafas, como el que está al habla. Yo no soy historiador. De Álvaro Uribe, que cuando era presidente concedió una entrevista sobre su niñez en el campo, en el latifundio de su familia, y entonces platicó cómo había un bandolero en la región que, bueno, pronto se acercó a los dueños de la hacienda, a los Uribe, lo recibieron de muy buen gusto, le dieron de comer a su grupo, les dieron donde descansar, etcétera, y ese fue el principio para que entonces lo pusieran a su servicio. A la hora que había que reprimir a unos campesinos alebrestados, a la hora que habría que acordar con unos narcotraficantes, pues para eso estaban los paramilitares. De modo que esto que ahora es habitual forma parte de la acumulación originaria del capital en Guerrero. La necesidad del mando militar y político llegado del extranjero, como le suelen decir allá, a todo lo que llega desde el poder del Distrito Federal y también al poder de los gachopines. Esto entonces es parte fundamental de la especificidad de Guerrero, donde las facciones revolucionarias se dan en cuanto tienen alguna presencia. El maderismo, con ese proyecto de democracia electoral que los llevará a ustedes a votar con entusiasmo
dentro de poco más de un mes y a cuidar en las casillas, que todo se haga limpiamente como ha sido característico en los últimos 18 años. Entonces, bueno, pues es importante esto, porque en la consigna, que yo no sé dónde se originó, pero que usamos los grupos revolucionarios de los 70 y de los 80, está presente la necesidad de todas las formas de lucha, seguimos diciendo, y Lucio Cabañas cada vez que lo tenía que decir, lo decía. De modo que la lucha electoral forma parte de esta construcción maderista de la democracia. Allá en Guerrero no es como acá, con la repartición de despensas y tarjetas Monex y pases para el cine para ver películas memorables como Gremlin 44 o Rápido y Furioso 35 o algo así, son tan padres. Sino que esto tiene que ver con una tradición democrática tendencialmente revolucionaria y antidictatorial que proviene del maderismo. Las organizaciones más radicales de Guerrero son en principio organizaciones electorales que le entran a las elecciones y ganan, como el Partido Obrero de Acapulco de Juan R. Escudero y sus hermanos, que ganan elecciones, es decir, Juan R. Escudero estuvo a punto de ser gobernador, fue presidente municipal varias veces, su hermano Felipe también, y lograron ganar muchos municipios. Tecpan con Amadeo Vidales, que con sus hermanos controlaba toda esa parte de la costa, ¿no? De modo pues que la vía democrática electoral maderista tiene una raíz importante en Guerrero. Contra ella, los gachupines, que tenían mucho poder, que acaban asesinando, por ejemplo, a Juan R. Escudero, por allí en la bibliografía que ya debe haberles llegado, y que, a ver si consigue, bueno, está en la página no sé qué. Buenas tardes, ¿qué huele? Qué gusto, a propósito de las luchas populares. Estas luchas electorales tienen, por ejemplo, en el Partido Obrero de Acapulco de los Escudero, un ejemplo. Ganan las elecciones y ganan y les queman el Palacio Municipal y entonces arman a los campesinos y retoman el palacio y Juan R. Escudero se va a vivir al palacio y de ahí sale a balazos y le pegan 4 en el cuerpo, le pegan el tiro de gracia así en la cabeza y vive para contarlo. Lo rescatan vivo, ahí le ponen unas hierbitas y queda paralítico del lado izquierdo, le tienen que amputar el brazo derecho, hablaba muy mal y allí empieza la parte legendaria y muy bella de Juan R. Escudero, porque se hace rodear de jóvenes campesinos a los que adiestra. Él no puede hablar bien, pero entonces hablan por él los muchachones que lo cuidan, se van turnando en el uso de la palabra. Juan les quiere decir y paz, y sigue el otro y sigue el otro, y una escolta principal, así como su presidente de ustedes es resguardado por un güey del Estado Mayor impávido, así una mujer secretaria era la encargada principal
de la seguridad de Juan R. Escudero. Sobrevive a eso, la pasó muy mal porque no podía hablar bien, porque no podía moverse, y le sigue a los catorrazos. Su mamá confía en que todo se va a pacificar, y eso produce su asesinato porque otra vez es balaceado, le dan el tiro de gracia en la cara y vive. Le pegan el balazo cerca de la nariz y resbala la bala y sí le lesiona el cerebro y demás, pero vive varios días hasta que muere finalmente a consecuencia de todo esto. Todo eso en situación de lucha de un socialismo peculiar que no es anticapitalista, sino que quiere por vías electorales poner en orden para el pueblo las alcaldías y los ayuntamientos y los puestos de responsabilidad, y sobre esta base construir toda una infraestructura, como dicen sus funcionarios, con tiendas populares, con cooperativas, con dispensarios, en fin, con todo lo necesario para que la vida comunitaria sea plena. Pero el punto clave de todo esto es la vía electoral y ganar los municipios y los cargos y defenderlos con todo el poder de las armas y con la heroicidad de un personajazo como Juan R. Escudero, muerto a los 33 años. Su hermano Felipe, que fue también presidente municipal, ese peor porque se murió de 23 años. Y bueno, ya había un hermano más. No solo el POA, el Partido Obrero de Acapulco, y su periódico Regeneración, nombre conocido por ustedes, porque así se llamaba el periódico que hacía el PRD, claro, como ustedes saben, ya no existe el periódico del PRD, ¿verdad? ¿Sí existe? No. Bueno, no, obviamente por el de Flores Magón, ¿no? Bueno, no solo el POA sigue esta línea, sino que hay en las diferentes regiones ese tipo de caudillo que es una especie de cacique bueno. Esa es una tradición en Guerrero de la que tenemos que tomar nota, ¿no? Porque no solo en Guerrero hay esto, pero en Guerrero sobre todo. Es decir, el cacique que puede ser sumamente cruel y mandar matar a alguien, pero que también ayuda, pero que también es padrino de la primera comunión y de la boda, todo esto que es característico todavía de la cultura campesina. Sobre esa base, entonces, por todo Guerrero hay personajes de esta naturaleza. He citado a los hermanos Vidales, pero habría que mencionar también a quienes están con otras creencias, por supuesto a la familia Figueroa, desde los años 20, 30, parte de estos cacicazgos. Uno de los primeros Figueroa, que fue Francisco, que fue de los que apoyaron a Madero, decía que su alzamiento era una lucha de los hijos del Estado por el lugar que en la política les habían usurpado los fuereños. Guerrero para los guerrerenses, ha dicho con orgullo la revolución. O sea, son extranjeros no solo los gachupines criminales y explotadores, sino también los enviados
desde el gobierno central. Esto no solo da lugar a esa facción, sino también hay zapatismo en Guerrero. Es asombrosa la dimensión del zapatismo. Quien crea que solo en Morelos está perfectamente equivocado. Hago un paréntesis porque viene al caso. Hace unos años, ese proyecto musical y popular que es Barricada Sur, luego de abandonar Salario Mínimo, organizó aquí en la subida de la Jusco un lugar con talleres que ha acabado por tener estudios de grabación y hacer muchas cosas. Un grupo de vecinos jóvenes, muchos de ellos jóvenes banda, no banda de guerra, sino banda de etcétera, banda de esa, han acabado tocando y cantando muy bien, pero a la par uno de ellos consiguió una ayuda de esas que da el generoso Estado mexicano, el PACMIC, y se aventó un proyecto del zapatismo en Contreras. Y entonces, con testimonios de la comunidad, el abuelo y la tía y lo que recordaban y los archivos que pudo por ahí conseguir, bueno, encontró lo que al menos a mí me llenó de asombro. Era una red zapatista de Morelos a Contreras, pero de alta eficacia. Y era una red con desarrollos desde el siglo XIX, con todo lo hecho por Julio López Chávez en Chalco. Entonces llegabas a Puebla por ahí con las fábricas de hilados y tejidos, y llegaba hasta Veracruz y el ferrocarril y todo eso. De modo que en Guerrero, Jesús H. Salgado, especialmente en Tierra Caliente, que de veras es caliente, tanto por el clima como por lo gruesos que son, allí no entra ni el aire, por eso están los grandes campos de marihuana y amapola, bien cuidados por el ejército para que no tengan problemas, y por la marina también. Esto garantiza que funcionen bien los campos de aterrizaje clandestinos y los transportes que todo el día salen de ahí. Si un día van a Chilpancingo, en la noche, cuando ya estén encerrados, volteen hacia los cerros y verán como nacimiento navideño lleno de lucecitas. Se ve que vienen bajando numerosos transportes. Los habitantes del lugar ya saben que ni acercarse, ni hacer ningún comentario, ni nada. Están en el transporte, y no precisamente de libros, y esto todo mundo lo sabe, menos el ejército y la marina, que pues no estaban enterados, ¿no? De manera pues que hay un zapatismo importante con un dirigente muy combativo que es Jesús H. Salgado, que dice: fuimos al campo de lucha para destruir el cacicazgo odioso que pisoteaba la ley y ultrajaba a los ciudadanos. Los despojados de sus terrenos no han vuelto a recobrarlos, a pesar de que así se los ofreció el plan de San Luis Potosí. Por lo tanto, viva Zapata, tierra y libertad. Esto entonces les da idea de este desarrollo desigual y combinado que lleva la revolución de 1910 de maneras distintas a lugares distintos con reivindicaciones distintas. No resisto recordar la construcción de la COSIP, la Coordinadora Campesina, Indígena y Popular, en este auditorio vandalizado y destruido por Rectoría y
Gobernación y el Ejército, cuando convocamos a una reunión de organizaciones indígenas, y vinieron lo mismo del norte que del sur, que del centro, de muchas partes muy distintas. Nosotros decidimos no meter las manos, hay que ellos organicen esto para ver cómo ellos van a participar de una coordinadora. Para nuestro asombro, las reivindicaciones eran enteramente distintas en ocasiones. Era muy distinto ser yaqui de Sonora con tractor y camioneta pasada de contrabando, que ser, no sé, ñañú de la Mixteca, que cada tercer día son masacrados por grupos paramilitares. Es muy diverso esto, de modo que pues acababa uno por decir, no, pues estos yaquis están muy raros, ya ven las movilizaciones que hacen con tractores y unos transportes así elegantísimos y demás. Entonces, bueno, esta complejidad hace que el desarrollo desigual y combinado, que no es más que lo característico de la historia dialéctica, tenga en Guerrero especiales características. Hay en todo esto, por supuesto, adhesiones terribles. Victoriano Huerta tuvo injerencia en Guerrero, y el que quizá tuvo mayor injerencia fue Álvaro Obregón. Obregón, que era un tiro de político burgués, lo cual quiere decir con toda la desgraciadez posible, unas veces apoyaba a los Escudero, por ejemplo, y otras, casi todas, les decía, no, yo soy muy respetuoso del federalismo, esto es asunto de las autoridades de allá, turno su solicitud y su comunicado al gobernador de Guerrero para que él resuelva lo necesario. Yo soy muy respetuoso de la Constitución Federal. Generalmente así contestaba Obregón. Pero como estuvo refugiado un tiempo en Guerrero y fue muy bien tratado y muy bien atendido, pues bueno, le quedó allí un cierto cuatachismo que también cuenta en los procesos económicos, políticos y sociales. Si lo sabremos ahora, en que algún reportero cínico habla del capitalismo de los compadres, ¿no? Muriño y sus cuates, órale, ya de qué gobernador que nombró a toda su familia, creo que a Orioles, o no sé, alguno de estos gansos. Bueno, esto entonces hace que esa construcción económica, político y social de caciquismo, caudillismo y facciones revolucionarias dé lugar, para decirlo en términos académicos, a un solo desmadre. Desmadre quiere decir salirse de madre. Son los ríos que cuando viene el aluvión se llenan de agua, se dice que salen de madre y arrasan con todo lo que encuentran a su paso. Eso es el desmadre, para usarlo correctamente. Sino que, ¿qué va a decir Rectoría? ¿Qué va a decir el representante de Gobernación? ¿Ustedes creen que nomás en los concursos de la tele hay representante de Gobernación? No, también aquí hay representante de Gobernación. Un saludo al compañero. Algo aprenderá. Cuando fui a ver mi expediente al Archivo General de la Nación, cosa que ya está prohibida y nadie ha dicho nada, ¿qué pinches historiadores se forman aquí que nadie ha dicho nada? Ya está clausurada
la crujía 1 del Archivo General de la Nación. Ya no puede uno consultar nada de la llamada Guerra Sucia y los historiadores no han dicho nada. Y el Instituto de Historia creo que ni se ha enterado, o a lo mejor firmaron el decreto o lo que haya sido. Bueno, cuando consulté mi expediente, pude ver un informe que eran como 4 hojas tamaño oficio, a renglón seguido por los 2 lados, escritas en máquina mecánica, que eran verdaderamente asombrosas. A lo mejor lo hizo el mismísimo Miguel Nazar Haro, que tenía fama de ser muy minucioso. Era el informe de una asamblea en el Che, con los números de placas de fulano de tal que llegó a las 3:46 y se sentó adelante, y entonces platicó con fulano de tal. Eran de una minuciosidad verdaderamente asombrosa. Esto entonces les da idea de cómo también se va construyendo un aparato de seguridad que en lugares como Guerrero acaba por ser innecesario desde el punto de vista oficial. Para poner el orden están el ejército, los paramilitares, y cada que ganaban los Escudero o Amadeo Vidales o Jesús Salgado o el Ciruelo, es un personaje padrísimo, el Ciruelo, no Ciruelo, el Ciruelo, era de una población que se llama el Ciruelar, por eso le decían el Ciruelo, que se hizo famoso el compañero Castro, tío de Raúl, no es cierto, porque apuraría del parentesco, demasiado radical. El Ciruelo se hizo famoso porque con la calor le gustaba atacar encuerado. Decía, así ya no tengo que preocuparme porque puta qué calor, estoy sudando, etcétera, se me resbala la pistola. No, de una vez encuerados. Y claro, había 2 que 3 que lo seguían, cosa que le dio mucha fama al Ciruelo. Esto es Guerrero. Esto es Guerrero. Este es el desarrollo desigual y combinado. Imagínense ver a un soldadito de esos perfectamente uniformados con traje de campaña de lona que es muy gruesa, con la bola de fregaderas que se cuelgan, algunas útiles, las granadas que pesan, la cantimplora que pesa, las fornituras en las que se cuelgan más madres, etcétera. Pues sí, muy estorboso para una campaña ya. Conozco a un capitán que alguna vez el idiota me platicó de su campaña contra Lucio, y mientras chupaba, porque es borracho, panzón y muy desagradable, le decía a su esposa, Chatita, por favor otro. Y entonces Chatita corría. A ver, dile aquí al profesor de cuando fui allá a la persecución de Lucio, cómo regresé, ¿verdad que todo destrozado, con el uniforme todo rasgado y demás? Pues sí, hecho mierda, con los pies ampollados, etcétera. Lo cual también es un elemento importante. Los soldaditos están acostumbrados a pasarla bien, a ir a repartir despensas y hacerse pendejos paleando el lodo del río que se desmadró, etcétera. Pero métanlos a la selva, ay sí ya, está más canijo, son cuerpos especiales, les pagan mucha lana, tienen derecho a botín de guerra y a todo, de modo que todo esto es el desarrollo desigual y combinado, con personajes tan entrañables como los Escudero y como el Ciruelo, que todavía es muy recordado en la región. Bueno, de modo que todo esto necesita estructuras de poder. Se disputan no proyectos
revolucionarios, sino el ocupar por vía electoral las presidencias municipales, los ayuntamientos y los puestos de funcionario en estas estructuras. De modo pues que la revolución de 1910 se construye de esta manera desigual y combinada en Guerrero. Dejen ver. Todo esto, que es la parte de institucionalización, de legalización, o sea, o fundamos instituciones o estamos jugándole al anarquista idiota, porque una cosa es que estemos contra el Estado y otra no formar nuestras propias instituciones autogestivas como los Escudero o la Galería Autónoma. Si no fundamos instituciones, pues no vamos construyendo nada, como los grupos veteranos que llevan 84 años haciendo teatro, por ejemplo. De manera pues que esa parte de institucionalización significa el pleito constante con el orden legal, y esto entonces exige autogestión y autodefensa. O sea, no es que los que le entran a las luchas desde la izquierda y desde abajo, desde el principio estén dispuestos a agarrarse a tiros con los gobernadores y los presidentes municipales y el ejército y demás, sino es que hay una corrupción profunda de los caciques, de los apropiados y expropiadores del comercio, de la comunicación, etcétera, que no van a permitir jamás que se les quite ese poder. Esto entonces crea también la necesidad de legitimación, decía hace un rato. Es decir, los corruptos reparten dinero, despensas y todo esto. Los revolucionarios reparten poder popular y reivindican las necesidades de equidad y de igualdad. Hay tres organizaciones importantes a este respecto: el Partido Obrero de Acapulco, de los Escudero, la Liga de Trabajadores a bordo de los barcos y tierra, y el periódico Regeneración. Esto contra el poder de los dueños de las fábricas y de las tierras y demás. Bueno, en 1919 Escudero organizó la huelga en la fábrica de jabón La Especial. Ganaron, le subieron el sueldo. Volvieron a ponerse en huelga, les volvieron a subir el sueldo. Es decir, que no era ganar electoralmente ya, sino era ganar el cargo y defenderlo a como diera lugar. En situación en que el poder a favor de los caciques, pues era un poder arbitrario, es decir, tenían el poder, pero no había una policía constituida, no había una guardia civil, no había impuestos precisos, sino que todo se fijaba ahí como fuera saliendo, y si era necesario un impuesto nuevo, pues simplemente lo ponían. Cada guerrerense debía pagar una cierta cantidad, por ejemplo, que no tenía ningún fundamento legal. Esto entonces crea la necesidad de legitimarse. Y en este sentido, en cuanto ganaban alguna alcaldía, especialmente el Partido Obrero de Acapulco organizaba, les decía, cooperativas, dispensarios, etc.
Los otros hacían lo propio. Por ejemplo, se les debió el primer proyecto de carretera Acapulco-Chilpancingo, que era un enorme avance, porque para llegar a Acapulco antes de este proyecto, había que irse a Mazatlán y bajar en barco hasta Acapulco. O sea, hacían una semana o algo así, 4, sí, más o menos eso es lo que hacían. Y ya no digamos para entrar a los poblados en la sierra y demás, todavía de muy difícil acceso. Por eso le sacan tanto los soldaditos y demás, aunque ahora ya tienen unos supertransportes, tierra y agua totales, pero de todas maneras no es lo mismo perseguir estudiantes en el Zócalo que meterse a la sierra y a todo lo que ella significa. Bueno, de los dos lados la legitimación. De aquí entonces tenemos que entrar a una cuestión que da título a la plática de hoy, la reproducción. Les había dicho que en una carta a su amigo Weidmayer, Marx le dice: cualquiera entiende que una formación social, para subsistir, tiene que producir. Lo que ya está muy difícil entender es que también necesita reproducir, es decir, sustituir lo que se va gastando, mejorarlo técnicamente, pero también reproducir las relaciones de producción. Esto es entonces la raíz de esto que se maneja de manera muy irresponsable, que es la ideología. En estricto sentido, la ideología es ese conjunto de ritos, mitos, leyendas, usos y costumbres que en última instancia reproducen relaciones de producción de clase. El secreto de la eficacia de todo esto estriba en esto que Althusser distinguió en aparatos ideológicos de Estado que tiene las escuelas, que tiene las normas sociales de convivencia, que inventa cuestiones de seguridad tan discutibles como que encerrar a una persona la vuelve buena. La prueba es todo lo contrario, que no es así. El otro día me sorprendió mucho leer en Foucault eso. ¿Quién dijo que encerrando a una persona la volvemos buena? Pues no es cierto, ¿no? Bueno, todo eso son los aparatos de Estado. Pero hay aparatos que no son de Estado, y esos son mucho más efectivos, porque ahí parece no haber leyes, no haber normas. Son la familia, las escuelas en donde hay reglamentos, no violar a las niñas, ni a los niños, no miarse en medio del patio, en fin, cosas así elementales. Las hay, pero esto da lugar a la convivencia propia también de los clubes, de las iglesias, que es lo que forma nuestros usos y costumbres. Por lo tanto, el Estado se preocupa por la reproducción. Y esto tiene entonces como recurso importante la educación pública, porque ahí no hay resistencia, ahí participa todo mundo. Bueno, no todo mundo, es decir, salvo las regiones paupérrimas, donde los niños no van a la escuela, donde el analfabetismo no solo no se reduce, sino crece. Bueno,
la mayoría de la población, digamos, pasa en algún momento por una escuela. Si a eso se suman las piadosas tareas de la Iglesia, si a eso se suman las campañas de Estado, pues entonces todo esto se entiende como construcción de relaciones de producción. Aquí entonces, el Estado mexicano, desde que existe, se preocupa por la educación. Hay en México un antecedente libertario muy importante, que es la educación impulsada por los jesuitas. Les decía la vez pasada que por esto las reformas borbónicas los expulsaron del Reino de España, en donde no se ponía el sol. Es decir, había posesiones coloniales desde Filipinas hasta Europa y el Caribe y Sudamérica y Nueva España, ¿no? De manera pues que sobre esta base los jesuitas dejaron el embrión de la Ilustración, fundaron el Colegio Nicolaita, que todavía se llama así en Morelia. Ahí hubo, les decía, el único rector revolucionario que ha tenido este país, que se llama Miguel Hidalgo, y que tuvo como alumno a José María Morelos y a otros del mismo calibre. Gildo Galeana no, porque ese era analfabeta y por eso me cae mejor, porque eso no le quitó lo combativo. Guerrero empezó en las tropas de Gildo Galeana y era analfabeta, por eso no, ese sí no pudo ser alcalde ni nada, porque pues no. A ver, ¿y por qué no un analfabeta no ha de poder ser mejor presidente de la República en lugar de una bestia ignorante, pretenciosa, preocupada por el copete y el maquillaje? Pero bueno, esas ya son cosas de nuestro programa electoral del partido que ustedes van a fundar. Esto es entonces esa necesidad de la reproducción. Esto da lugar a que la Iglesia, que tuvo y tiene un gran poder en la educación, tenga que ser opuesta por la educación del Estado liberal. Y este pleito empieza desde los jesuitas, las ideas de la Ilustración y la fundación de instituciones civiles tan importantes como el Jardín Botánico, como observatorios astronómicos, es decir, instituciones científicas que parecen ser de élite, pero que son necesarias para que la reproducción social tenga lo mismo un punto en la altura científica que en la base social amplia y paupérrima. Esto hace que el proyecto de escuelas en donde se formen agentes del Estado que funden escuelas, que funden comunidades, es un proyecto muy antiguo, especialmente desarrollado a partir del siglo XVIII, con las ideas de un tal Lancaster. Todavía hay por ahí un instituto lancasteriano, que es una escuela sumamente nice, creo que está en Tlalpan, ¿no? Además, sí, yo suelo pasar por ahí, 80 camionetas de esas que se compran las señoras para llevar a la niña a su clase de ballet, es un camión enorme, ¿no? Bueno, está lleno de esas camionetas, el Instituto Lancasteriano. Es un instituto que propone el desarrollo de monitores, es decir, que cada instructor genere discusión, que intervenga en las conversaciones improvisadas
que fomente artes y oficios y sobre esta base vaya formando comunidad. O sea, es el principio de lo que muchos años después se llamará escuela activa. Todavía hay cierta disputa por la línea lancasteriana, que es para gente bonita, y la otra de las escuelas activas, que es para la prepa popular y demás delincuencias organizadas sabrosamente con éxitos educativos muy importantes. Ya hablaremos de eso en el siguiente ciclo, si es que no queda desierto este lugar una vez que lleguemos a la cuarta sesión. Bueno, desde entonces el normalismo. Esto se acrecienta con el liberalismo mexicano, el más combativo de toda América, el más reconocido en América y el mundo por el triunfo contra el imperio francés. Les platico, por ejemplo, que en Iztapalapa, sobre la prolongación del anillo periférico, hay una unidad Vicente Guerrero. En ella hay una escuela que se llama Copiapó. Algún culto funcionario de esos personajes extraños, pero que de repente los hay, decidió este nombre para la escuela que sería inaugurada por Salvador Allende en 1972, poco antes del golpe de Estado contra la Unidad Popular en Chile. Él y su presidente de ustedes, Luis Echeverría, inauguraron esa escuela con un mural en la entrada de Siqueiros, el último que pintó, ya muy enfermo, y lo pintó en una mañana y una noche. Es un mural no figurativo muy importante, de un lugar que él conoció bien, porque cuando salió correteado a Chile luego de intentar asesinar a Trotsky, entonces fue a dar allá por el desierto de Atacama, donde está Copiapó, pero también Chillán, en donde el pueblo de México donó una escuela a raíz de un terremoto, y allí hay un mural de Siqueiros, o había un mural de Siqueiros, porque allí fue el epicentro del más reciente terremoto que hubo en Chile. Yo hablé a Bellas Artes para que me informaran qué pasaba con el mural, pero en serio ya hablé y no sabía nadie, sabía nada, entre otras cosas porque el embajador de México salió corriendo y se fue a Bariloche a tomar unos tragos, porque estaba muy asustado por esas cosas que pasan en estos pueblos. Copiapó tuvo un alcalde que reunió a la población, le explicó el combate de los liberales mexicanos y del gobierno de Benito Juárez y pidió su colaboración. La lana que se juntó fue traída a México y entregada al gobierno de Benito Juárez. Fíjense qué padre gesto, que hay una escuela Copiapó con un mural Copiapó de Siqueiros y que nadie sepa nada. Hay una placa muy padre explicando todo esto muy bien. Es un asombro. Yo quisiera conocer a quien promovió todo eso y darle un abrazo, porque pues esto es poco actual. De manera que esto explica que aquello de Benemérito de las Américas no fue un cargo así nomás propuesto por el presidente de la República Dominicana, sino era en serio. Es decir, los liberales mexicanos animaron a los liberales de toda América a tener una posición regionalista, antiimperial y favorable, y aquí la pena, favorable al progreso de
una enorme nación sin nombre todavía, porque se llama, bueno, le dicen Estados Unidos, pero no tiene nombre, nunca le pusieron nombre. Admiradores de esto, donde se había desarrollado, estaba en plena acumulación capitalista, muy rápida y muy importante. Hasta Marx escribió elogios a todo esto, y con la pena, porque pues no dejó de decir que estaba bien que Estados Unidos invadiera México, porque pues esos güeyes no la levantan y es un estado que no acaba de consolidarse. En cambio, ya con la llegada de los gringos, pues la cosa marcharía. No le vayan a decir esto al Consejo Coordinador Empresarial, porque al rato harán camisetas de Marx con alguna frase de este escrito publicado en Estados Unidos, por supuesto. Nadie sabe para quién trabaja. Bueno, esta tradición liberal tiene entonces en México una raíz y un desarrollo muy importantes, porque es no solo triunfante contra el Imperio francés, no solo se avienta el tiro de fusilar al mismísimo emperador y a sus principales colaboradores, a Mejía, que era un venerable ampón, pero también a Miramón, que era un exquisito general más o menos bien portado, con una esposa, Concha, que tenía una pésima ortografía, lo cual no evita que el boletín de Sumaya, mes con mes, reproduzca las memorias de Concha Miramón, pinche vieja parásita y ociosa. Ay, me incomoda vivir aquí en Palacio porque luego me da miedo, porque hay partes muy oscuras, y entonces viene el general no sé qué, y entonces lo saludo y me regala unos chocolates que estaban deliciosos. Eso publica Sumaya en homenaje a la señora Deslín fallecida y a su hija Sumaya. No está aquí presente Sumi Slim, alumna de la Ibero. Yo siempre la pongo como ejemplo, a ver si las compañeras se animan, porque les digo, ahí está un proyecto educativo. Papi, cómprame una colección de Rodin que está barata en Sol. Sí, mijita, cómo no. ¿Por qué no compras los calendarios esos tan pintorescos con todo y la imprenta? ¿Cómo no, mijita? Pues bueno, sigue comprando la colección de Carlos Monsiváis, que te la dio barata. Sí, cómo no, mijita. Hazme un museo, no, por supuesto, mijita, con mucho gusto. Y tiene un boletín padrísimo, que publica las memorias de Concha Miramón, que son verdaderamente un gran documento de parasitismo, de idiotez. Y nunca se acaba, porque ya cuando va, ahorita por ejemplo el último número, ya tuvo que salir Miramón porque le está yendo muy mal en el Bajío. O sea, uno cree que ya se va a acabar con el fusilamiento. No, meten reversa, entonces empiezan otra vez a publicar. Bueno, es Carlos Slim, pues, y Sumi Slim. De modo que, si pueden, pues sigan esa estrategia de papi, cómprame una universidad o cualquier cosa, ¿no? Bueno, entonces, los liberales mexicanos son vanguardia en la construcción del Estado moderno, dicen los malos historiadores. No es el Estado moderno, es el Estado capitalista. Eso es el proyecto liberal, la modernización del país. Y esto tiene como proyecto ideológico la que es sin duda la ideología dominante más poderosa de la historia, y no me retracto.
el positivismo. El positivismo, que es aprendido por Gabino Barreda con el mismísimo Augusto Comte en Francia, siempre hago la aclaración que es Barreda con D y no con R, no es Gabino Barrera, ese es el que no entiende razones andando en la borrachera. Gabino Barreda no era un respetable político, educador mexicano. Gabino Barreda es el dirigente intelectual y con él hay un grupo de intelectuales como no ha tenido el Estado mexicano nunca más después. Son intelectuales, algunos con formación en seminarios eclesiásticos, como Melchor Ocampo, por ejemplo, que además de ser excelentes escritores, son excelentes oradores, pero no dudaron en cuando fue necesario en convertirse en militares al frente de los ejércitos liberales de Juárez contra la intervención francesa. Me cae bien en especial, y lo recomiendo para su lectura, Vicente Riva Palacio, que es un excelente escritor que firmó el libro Tomochic sobre la represión de los yaquis, que escribió Martín Garatuza, que es una novela maravillosa sobre una conspiración imaginaria, Nueva Tenochtitlan, y que a mí me gusta muchísimo porque no es lo mismo que un escritor se ponga a imaginar cómo es un campamento revolucionario o cómo es el clandestinaje, a que lo haga un revolucionario como Riva Palacio. Riva Palacio tuvo un cuerpo de guerrilleros que nunca permitió que fueran financiados por el gobierno de Juárez, sino que los financiaba con las obras de teatro que escribía con su cuate Juana Mateos. Entonces tenían un gran éxito y acabando la función ya estaba un enviado por la taquilla y salía corriendo para comprar botas y pertrechos para la tropa de Vicente Riva Palacio. Por supuesto tenía un gran humor, en algún momento que resulta incómodo porque era presidenciable, lo mandan a Europa y entonces va de embajador plenipotenciario a España y Francia y Bélgica y no sé qué más. Entonces, bueno, narra cómo al salir de su casa para emprender el viaje, pues se viste adecuadamente, va a representar al gobierno de México. Entonces se pone un traje muy elegante, un plastrón de seda, un abrigo porque va a un lugar nevado, y bueno, ya se sube en la diligencia de tercera, ya iba por los pueblos serranos de Puebla, rumbo a Veracruz a tomar el barco, y dice, es verdaderamente asombrosa la irresponsabilidad de los que se están subiendo con gallinas y puercos y oliendo a demonios, que no saben que aquí va la representación del gobierno mexicano. Entonces yo me estoy aguantando el calor y el sudor, pero me parece profundamente irresponsable que estas gentes que están usando el transporte para ir de Atotonilco a Tehuacán no entiendan que aquí va la representación de México. Y así sigue. Él luego decide practicar su francés, ¿no? Sabe como 3 palabras, entonces bueno, pues les habla con las 3 palabras y nadie lo entiende verdaderamente qué estoy haciendo, pero bueno, yo mantengo la dignidad del gobierno mexicano, o sea que se pitorrea de la diplomacia hasta el barco y todo lo que sigue. Y Martín Garatuza es una maravilla de novela que en sus ratos de ocio ojalá leyeran,
porque narra el clandestinaje. Hay un mural en el Teatro de Morelia que hizo este maravilloso gringo que es Pablo O'Higgins. Pintó un Martín Garatuza disfrazado con listones. Hay una danza de los listones, entonces está cubierto de listones, porque Martín Garatuza cada que salía para la danza de los listones y ahí era la reunión, mientras bailaban entonces abusado güey con las armas que ya llegaron, etcétera, etcétera, ¿no? De manera pues que ese es Vicente Riva Palacio. De los demás no les hablo más que de Altamirano, que es de Tixla, pariente de Vicente Guerrero, de un lugar pequeño, muy bonito, a 10 minutos, un cuarto de hora de Ayotzinapa, donde nació pues la familia Guerrero y también Ignacio Manuel Altamirano. Escritores, poetas, humoristas, para acabar de dar el currículum de Vicente Riva Palacio, autor de la canción Adiós Mamá Carlota, Narices de Pelota, que es un himno antiimperialista padrísimo para quien quiera emularlo y le cante a Michelle Obama o a algo así. De manera pues, ya no les digo que hizo un periódico que es el nombre de un ave, de un pajarito, que se llama El Pito Real, muy bien recibido por las poblaciones en las que se vendía, El Pito Real. Bueno, va a haber un seminario del albur en mayo en la Galería Velasco. Son como 5 sesiones sobre el albur, porque luego las mujeres no entienden, o se hacen como que no entienden, pero son peor que... Los jóvenes son los que ya no practican este hermoso deporte del albur. Bueno, El Pito Real. Vicente Riva Palacio, intelectuales revolucionarios en serio. Con un pequeño defecto, están por la modernización de México, son positivistas, quieren el progreso. La universidad, que había sido cerrada por reaccionaria y de índole religiosa, es sustituida por un proyecto que funda la Escuela Nacional Preparatoria por Gabino Barreda, un proyecto que culminará en 1910 con la reapertura de la universidad por Justo Sierra, secretario de Educación de Porfirio Díaz. Este auditorio originalmente se llamaba Justo Sierra, que no sé si habría que... no lo homenajeamos, bueno, no lo homenajeamos. Bueno, el positivismo, entonces, tiene una raíz liberal y una raíz aparentemente revolucionaria. Se trata entonces de controlar la educación pública de manera tal que se aliente el progreso. El lema de fundación de la preparatoria fue amor, orden y progreso. Amor porque vamos a construir una comunidad de mexicanos patriotas, lo podían decir los liberales con toda autoridad. Orden porque es el orden de este nuevo Estado que ha reformado revolucionariamente la Constitución para dar lugar al fin de los privilegios de la Iglesia, para entonces instituir la posibilidad del progreso como industrialización, como organización sobre la base del racionalismo. Esto de entrada trae problemas porque Spencer
queda reducido a una receta que le hace poca justicia. Spencer hace, y Comte lo aprueba, una serie temporal de órdenes civilizatorios que empiezan con el animismo, con este suponer que las cosas tienen alma, que son venerables, esto que les gusta tanto a los mexicatiahuis de la Pachamama y estas ondas, todo tiene alma y demás. A eso sigue el periodo de las religiones, las monoteístas, las más avanzadas, las politeístas, las más atrasadas, y luego ya el camino que tendría que culminar en el poder de los científicos. Ese poder de los científicos tendría que ser procreado por el Estado. La modernización es el dar lugar al dominio de los científicos para planear la sociedad. Obviamente, esto trae como consecuencia el desprecio por las culturas indígenas. A que ustedes no han visto nunca un retrato de Benito Juárez, ese pastorcillo que le tocaba la flauta a los borregos, dicha con todo respeto, y que entonces vestía de manta blanca como indígena. A que nunca han visto que se vistiera de manta ya después que fue jurisconsulto en Oaxaca y luego gobernador de Oaxaca. Jamás volvió a vestir manta. Sí, como Porfirio Díaz, que también anduvo en estas danzas, su esposa lo lavaba con una espuma especial para blanquearlo, porque era medio moreno Porfirio Díaz. Ya entonces, con los baños que le daba la esposa, medio lo blanquearon ahí, porque ustedes quieren aplicar la receta, poco de lejía y ya quedan rosaditos. Sobre esta base, primer punto, pues, si la civilización exige acabar con el animismo. Todavía yo he leído cosas actuales de repudio a las culturas indígenas, porque ya está bien de fomentar el animismo. Es decir, quién sabe qué habría dicho Galeano al respecto, que recreó estos mitos, estos ritos, estas creencias con un poder emancipatorio y de plenitud que a lo mejor las hace rescatables, pero los positivistas no. Ellos mismos eran de origen, algunos campesino indígena. Ya citaba Altamirano, citaba al propio Juárez, que el cuento ese de que el pastorcillo Mangos era un jurisconsulto experto en las leyes, y decidido a imponer el orden del Estado moderno, pues, con todo y su positivismo. De manera, pues, que en base a esto se diseña el proyecto más poderoso que ha existido en México de educación de Estado. Y con él van la organización de las escuelas para civilizar a los campesinos y a los indígenas, con la certeza de que tienen prejuicios, decían, muy arraigados, y a ver cómo le vamos a hacer para combatirlo. La sucesión de instituciones que se crean a este respecto arraigan en el campo, como escuelas técnicas rurales, como escuelas de participación. Se van haciendo pruebas, todas ellas con cierta raíz lancasteriana, hasta que en los 30 aparece John Dewey, que era un filósofo, bueno, por decirle de alguna manera gringo, que fomentaba lo que en las historias de la filosofía se conoce
como pragmatismo. O sea, entre otras cosas, esto significa una enseñanza participatoria en la que el instructor dialoga con los estudiantes, toma frases de ellos, construye con ellos la enseñanza del español, construye con ellos la reflexión histórica y geográfica que hay que hacer, y hasta aquí la cosa sería lancasteriana. Pero también fomenta comunidad al hacerlos participar en proyectos de ir a dar ropita vieja a los pobres y estas cosas que hacen las escuelas nices y alguno que otro universitario en vacaciones a Chiapas, ¿no? De manera pues que este es el proyecto de Dewey, John Dewey. Estuvo aquí en México en 1936. Ahí hizo relación con Rafael Ramírez, que es uno de los padres importantes del normalismo, que estuvo en todos los proyectos de educación rural, de educación normal. Rafael Ramírez es un hombre muy querido por los normalistas. Creo que la Escuela Nacional de Maestros se llama Rafael Ramírez, no estoy muy seguro, pero creo que sí. De manera pues que es uno de esos profesores que acaban siendo funcionarios que todo el tiempo están involucrados con proyectos. Hay pues entonces una masa intelectual revolucionaria en el sentido modernizador capitalista, muy importante, la más importante de América, que son los liberales, no todos juaristas, tenían profundas diferencias con Juárez. Hay en todo esto estas influencias de quienes fueron enviados al extranjero para traer las ideas más progresistas, como Augusto Comte, como Gabino Barreda, y hay también un intelectual singularmente importante por la influencia que tiene, no solo en la educación pública, sino en la reflexión sobre ella, que es José Vasconcelos. José Vasconcelos, primer secretario de Educación, él funda la Secretaría de Educación Pública con el gobierno de Álvaro Obregón. Ojo con Álvaro Obregón, que lo mismo busca refugio en Guerrero y se hace amigo de caciques y bandidos y guerrilleros, que pone a fundar la Secretaría de Educación a José Vasconcelos. José Vasconcelos tiene proyectos integrales, por allí creo que Rafael Ramírez platica, entre paréntesis, de los proyectos integrales, cómo llegan a una comunidad, creo que va Obregón en la comitiva, y se encuentran con una comunidad que no habla español y que viven en un atraso civilizatorio espantoso, y entonces Obregón le dice a Rafael Ramírez: repártele la Ilíada y la Odisea que acaba de editar Vasconcelos para salvarnos. Son esos libros verdes que se reeditaron después. Todavía aquí yo veo en los libros de usado algunos ejemplares de esto. A Vasconcelos se le ocurrió esa brillante idea, es decir, conectar a los clásicos griegos con los clásicos de acá. Entonces, pues, qué mejor que editar la Ilíada, la Odisea, y repartirlo entre los campesinos. Digo, para que vean cómo hay fuerzas de la naturaleza
equiparables en uno y otro lugar, cosa que es un misterio para el difusionismo. Hay los antropólogos, quién sabe qué dirán de todo esto, porque si de repente son los mismos mitos y los mismos ritos. ¿Por qué? Bueno, por la voluntad de Dios, como es claro. La divina providencia tiene caminos, ¿cómo se dice? Intransitables o inexpugnables, o no sé. Bueno, entonces Vasconcelos tiene, entre otros proyectos, la construcción de una cultura nacional. Es decir, tiene claro que la revolución ha triunfado en un país de desarrollo desigual y combinado. Obviamente no lo dice así porque hubiera sido marxista, y no lo fue nunca ni lejanamente, porque acabó siendo propagandista nazi. Dirigió una revista Timón que le financiaba mientras hubo la embajada de Alemania en México. Él decía que no hacía propaganda nazi, lo negaba, pero él y el doctor Atl eran gruesos propagandistas nazis. El doctor Atl hacía listas de tiendas judías en el centro para el pogrom que tarde o temprano había que organizar, matando judíos en la Merced y en otras partes. Terrible, porque imagínate, Korenfeld no hubiera nacido, y Slima a lo mejor tampoco, hubiera sido terrible. De manera pues que este proyecto nacional da lugar a un nacionalismo peculiar. Por mi raza hablará el espíritu. La raza de las Américas es la salvación de la humanidad. Fuchi los gringos pragmáticos, materialistas, no dialécticos, tampoco dijo esto Vasconcelos, materialistas, mercaderes de todo, de modo que la raza americana salvará a la humanidad. Por mi raza hablará el espíritu. Por favor, en el próximo movimiento estudiantil quemen ese escudo y ese lema y ya inventen otra cosa, no puede ser. A estas alturas sigamos diciendo que por mi raza hablará el espíritu, o hagamos una campaña para pitorrearnos de esto. De manera que ese es Vasconcelos. El nacionalismo encuentra relaciones con otros nacionalismos. Un nacionalismo tendencialmente socialista y antiimperialista, que es encabezado por los pintores. El primer manifiesto importante de ellos es el de un sindicato de obreros, técnicos, pintores y escultores en 1924, 22 o 24. Era un escándalo en ese momento, un sindicato de artistas, sindicatos para los albañiles o para los oficinistas o para los artistas, estos seres sublimes, etcétera, no frieguen como un sindicato. El reivindicarse como trabajadores de la significación, en ese momento los coloca en la vanguardia y a la par de lo que estaba ocurriendo en Europa. Nada más que como los europeos no voltean para acá, más que a veces, pues no se enteran de que esto que tanto le celebran a Walter Benjamin, lo cual me parece muy bien, de su empeño contra el aura artística, esto que se va perdiendo con las reproducciones mecánicas y con todo eso, tiene en el SOTPE una posición de vanguardia con un sindicato que se dirige no a los intelectuales y a los artistas, no, empieza dirigiéndose a los trabajadores del campo y la ciudad, etcétera. Ese otro nacionalismo se encuentra con Vasconcelos y da lugar al arranque de un importante movimiento
que es el muralismo mexicano, que será llamado Escuela Mexicana de Pintura. No escuela en el sentido del aula y el maestro, sino escuela como tendencia. Una escuela muy influyente, todo el tiempo en contradicción con el nacionalismo de Estado. Lo mismo lo utiliza el Estado para efectos de propaganda, y no faltan muralistas serviles que les encargan un mural en la presidencia municipal y ponen en el centro al presidente municipal en turno y al embajador y a su esposa guapísima, aunque sea espantosa, etcétera. Es terrible esto, pero ocurre. Pero también hay la contraparte. Les voy a dejar una tarea y los voy a revisar la semana que entra. Tienen una semana para ir a la Suprema Corte de Justicia y no ver todos los murales porque están espantosos, sino entrar con su credencial, la de elector, claro, que ya todos tienen en orden. Tienen que pasar como si fuera aeropuerto porque los ministros se sienten amenazados. Entonces van derecho al centro donde están los salones de sesiones de los magistrados, saludan a Medina Mora de parte de todos nosotros, ven el mural de José Clemente Orozco, que en la Suprema Corte de Justicia pinta entre llamas el saqueo de una caja fuerte, con la justicia, con la venda bajada, la ropa desgarrada y la balanza toda chueca, en la plena Suprema Corte de Justicia. Y pinta en el muro superior a la escalera una escena de incendio semejante y pinta la rapiña, el despojo y a la justicia borracha, tal como ya la había representado en la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, caminan a la derecha, que es el camino correcto, de la derecha, y se van a encontrar con un asombro que es el mural de Rafael Cauduro, pintado hace 3, 4 años, o algo así, que se llama los 7 pecados capitales o las 7 infamias capitales. Es un enorme cubo de escalera en donde, para no equivocarse, hay escenas de tortura con presencias de agentes güeros y de torturadores con las letras de PFP. Hay guiños, pequeños guiños. Toda la parte de abajo son archiveros con los archivos muertos, el archivo de Ayotzinapa, que ya debe estar en una de estas depósitos, etcétera. Por las cerraduras aparecen ojos, entre ellos los de Cauduro, que se asoman al exterior. No son archivos muertos. Aparece la tortura, aparece el secuestro, aparece el asesinato en un cubo así de escalera con una mujer despatarrada al fondo, aparece la represión, y ya no les platico más porque al llegar al último piso verán si tenía o no razón de rogarles que vayan a ver esta maravilla en plena Suprema Corte de Justicia. Hay guiños en todo el mural, conforme uno va subiendo. Bueno, Cauduro estuvo aquí, por ejemplo, estuvo con B grande, etcétera. Entre otros, va uno subiendo la pared y está como grafiteada una botella de agua de Tehuacán, que no sé si se sigue usando, pero es un artefacto de tortura muy eficaz.
basta con poner a alguien con la cara hacia atrás y echarle agua de Tehuacán por las narices y es terrible el efecto. En plena Suprema Corte de Justicia. Esta mural antiestado mexicano por la justicia, contra la represión, en denuncia de la corrupción de la justicia, está en plena Suprema Corte. De modo que, si Investigaciones Estéticas de la UNAM dice que todo el muralismo es aliado del Estado mexicano, es porque se los dijeron en uno de sus cubículos, del que no salen. Como nunca salen a ver qué pasa en la plaza y en la calle, pues se creen todo lo que les dice el egregio maestro de junto o el seminario recente en el MUAC. De manera pues que por eso les ruego que vayan a ver esto. Las contradicciones entre proyectos nacionalistas distintos. Hay uno más al que necesito hacer referencia: el nacionalismo cristero. En Guerrero parece que no tiene mucha presencia, son más bien descreídos los guerrerenses, es parte del bandolerismo, del ser léperos, en fin, pero la cercanía con Michoacán hace que haya una mínima influencia religiosa. Tampoco hay órdenes que se hayan distinguido catequizando o algo así. De manera pues que estos tres nacionalismos se disputan la educación pública. La Iglesia nunca aceptará las leyes de reforma juarista, siguen oponiéndose a ella, tienen recursos para fundar universidades como la Anáhuac, en donde por cierto se doctoró este excelente ejemplo de ellos que es Korenfeld, doctorado en Administración de Empresas de la Anáhuac, esta empresa transnacional que tuvo como uno de sus principales promotores a Marcial Maciel. Pero eso importa menos. La gente bonita, decente y con lana de este país manda a sus hijos y a sus hijas a las universidades privadas, sean de la Iglesia o no. En algunas, las de monjas sobre todo, para decir que voy al sanitario, voy al baño, se dice voy a Juárez. Y en las aulas y demás, crucifijos, hay capillas, se dice misa, etc. Yo ya les platiqué cuando fui funcionarete aquí de jefe de los inspectores en las escuelas privadas, mi experiencia en Ciudad Guzmán, donde me recibieron unas monjas disfrazadas de sociedad civil, pero les decía que no les sale porque como van al salón entonces hacen unos peinados así, garigolares, y se les nota que son monjas. Algo hace que se vea que son monjas, ¿sí? Los zapatos así como los que ahora usan algunas chavas, en fin, algo, ¿no? Entonces vestidas así, limpiaron toda la normal y bueno, pues tenían todo, biblioteca, laboratorios, etcétera. De manera que la cristiada sigue siendo una presencia muy importante. Vasconcelos, para contener todo esto, para organizarlo, inventó las misiones culturales. Les puso así con esa intención de señalar el carácter misionero que tenían que tener quienes iban en estas misiones, en las que iban estudiantes de ciencias sociales, maestros, alfabetizadores, algún médico, en fin, tenían composición muy variada, y técnicos agrícolas. Eran misiones civilizatorias. Dirán en las proclamas de esa época que había que sustituir la cultura de los campesinos y de los indígenas
pero mejor les leo lo que dice Rafael Ramírez. Debes tener mucho cuidado, le dice Ramírez al maestro rural en un manual, a fin de que tus niños no solamente aprendan el idioma castellano, sino que adquieran también nuestras costumbres y formas de vida, que indudablemente son superiores a las suyas. Es necesario que sepas que los indios nos llaman gente de razón, no solo porque hablamos la lengua castellana, sino porque vestimos y comemos de otro modo y llevamos una vida diversa a la suya. De manera que yo pienso que la función tuya como maestro rural de una comunidad netamente indígena no consiste simplemente en castellanizar a la gente, sino en transformarla en gente de razón. Obviamente esto significa la prohibición de las lenguas indígenas, el conseguir que se avergüencen de las lenguas indígenas, cosa que ocurre frecuentemente, ¿no? Y bueno, meterlos a la nueva cultura, a la nueva civilización, que por supuesto es una civilización universal, dicen ellos. Esto es el progreso que sustentaron. Entonces, en el proyecto de escuelas rurales que existen desde el siglo XIX, escuelas técnicas rurales, escuelas en comunidades rurales, nace el normalismo moderno. ¿Qué proyecto tiene este normalismo? Bueno, este proyecto positivista fundamentalmente. Pero ocurre que, por ejemplo, la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, pues tiene una decisiva participación en movilizaciones desde los 30. Están con los campesinos, son campesinos, están con ellos. ¿Qué pasa con la formación normalista, civilizatoria, positivista que les ofrece el Estado? Pues que por supuesto empiezan a buscar otras vías. Descubren personajes como los Escudero, aunque yo estoy seguro que si hacemos una encuesta y preguntamos a los de Ayotzinapa quién fue Escudero, a lo mejor no saben responder, lo cual es muy grave. De manera pues que sobre esta base de encontrar alternativas a lo que es sospechosamente positivista, eurocéntrico, civilizatorio, pero en sentido de destruir toda la cultura indígena y rural, pues no necesitan buscar mucho para encontrar activistas de partidos locales como el Partido Obrero de Acapulco y otros partidos semejantes que nos hubo, para encontrar a personajes que fundan periódicos. Desde luego, el Regeneración de Escudero no es el único que tiene una línea anarcoide, que tiene una línea de crítica al Estado, por más que negocie con él. Todo esto es buscado y encontrado, así como nos ocurre a nosotros. Cuando vamos a una marcha, a una movilización, pues recibimos prensa que de otra manera jamás leeríamos, ¿no? Esto es una educación en la calle, en la movilización, en la montaña, que va junto con los proyectos de educación rural. Basta con tomar el rotafolios. Yo no sé si todavía se usa, a mí me entusiasmaba mucho este recurso del Instituto Nacional Indigenista, que son unos papeles en un artefacto que se van pasando así, y ahí van. Como el PowerPoint, pero de Petatubes,
de Petatiux prehistórico, ¿no? Sí, porque es el mismo efecto. Hay un compañero de la UAM Xochimilco que le llama esto el karaoke académico, porque ya ven cómo le hacen los empresarios y los investigadores de alto nivel, que ponen aquí una cosa y entonces voltean tantito. Ayotzinapa, hay memoria, pues sí está ahí en el karaoke y es lo que están diciendo, o sea, es un karaoke académico. Bueno, llegan los maestros rurales con todo esto y se encuentran con miserias extremas, con historias de masacres y represiones, con abusos cotidianos de las autoridades y con ritos y mitos de resistencia, muchos de los cuales no son explícitos. Por ejemplo, el amor que le tienen al ciruelo en Guerrero, en Atoyac, mucho me platicaban del ciruelo, que, insisto, para quienes no llegaron a tiempo, les repito que inventó en la calor combatir encuerado, y bueno, muchos de sus seguidores así lo hacían. Bueno, todo esto hace que los partidos llamados socialistas locales, hay partidos de los trabajadores, hay partidos liberales que no tienen un planteamiento de progresismo civilizatorio positivista, influyen en estos muchachos que se encuentran en el medio rural con condiciones espantosas que los obligan a mandar al demonio los intereses del Estado. ¿Cómo defender el orden y el progreso cuando es evidente que el orden y el progreso ha significado matanzas, represiones, etcétera? Por supuesto, en todo esto hay activistas de la Juventud Comunista. No es lo mismo ser miembro de un partido más o menos izquierdoso o que se dice comunista en el DF, hacerlo en lugares en donde todo mundo es señalado y todo mundo sabe qué piensa ese güey. Ten cuidado con este desgraciado y en cuanto puedas lo eliminas. Ten cuidado con Juan R. Escudero hasta que acaban por asesinarlo, pese a haberse salvado de 2 tiros de gracia, como ya les platiqué. De manera pues que esto va creando necesidades organizativas nuevas de autonomía, de autogestión, de autodefensa. La Federación Campesina de Estudiantes Revolucionarios, se llama, se funda en 1935, en pleno cardenismo, que alebresta con los repartos de tierra, con la expropiación petrolera, con una relativa purificación y control de las arbitrariedades de las Fuerzas Armadas y las policías. Todo esto entonces hace que los estudiantes normalistas se organicen en medio de este desarrollo desigual y combinado al que he hecho referencia, que hace que la Revolución Mexicana de 1910 no camine parejita en todo el país, sino en lugares como Guerrero, apenas después de 1917, la lucha entre maderismo, entre zapatismo, Adolfo de la Huerta hace que la mayoría de los militares de Guerrero estén de su lado para el golpe de Estado. Todo esto vuelve muy compleja la situación de Guerrero. Y en esto los caciques, los gachupines dueños del comercio, de las vías de comunicación, consiguen que empiece el camino de Acapulco al Chilpancingo,
Todo este complejo da lugar entonces a las necesidades de autogestión y de autodefensa. Las normales rurales se convierten en todo el país, hubo más de 70 en un principio, en centros no solo de formación pedagógica y didáctica, que al fin de cuentas era lo de menos, como diría el mismísimo John Dewey, es decir, lo de menos es eso, lo demás es la capacidad de relacionarse con las comunidades. Bueno, hagámosle caso al pragmatismo de Dewey, ni siquiera sabían que existía, y sobre esta base organicemos a los estudiantes de todas estas escuelas normales rurales. Entonces esto ya se está poniendo muy emocionante, porque ya vamos llegando al momento en que, ahora sí creo, por lo menos ha sido mi pretensión, explicar la construcción de lo que ocurrió en Ayotzinapa. Obviamente, las normales rurales son señaladas por la Iglesia como nidos del infierno y calificativos semejantes. El gobierno las tiene permanentemente en la mira para destruirlas, para reducirlas, para controlarlas. Les quitan presupuesto, las agreden, etcétera. Pero el gobierno de Lázaro Cárdenas las dota de espacios maravillosos. Son proyectos de escuelas con lugar para las reses, lugar para las aves, con parcelas, con cultivos, con gimnasio, con espaciosos comedores, bueno, un comedor espacioso, con viviendas buenas para los estudiantes. Muchos de ellos, al sentirse cómodos, abjurarán de su raíz pobre y campesina, pero otros harán todo lo contrario. Vamos a aprovechar todo esto en beneficio de la autogestión y de la autodefensa comunitaria. Y todas las formas de lucha, insisto, todo esto en una tradición de organizaciones de trabajadores del campo y la ciudad, una tradición importante en Guerrero, a la que ya hice mención, y con una tradición que corre al parejo de esta, de bandolerismo confrontado con los caciques disputándose el poder. Esto es a lo que Armando Bartra llama el guerrero bronco, y ciertamente es un estado singularmente caracterizado por esta posición localista, orgullosa, que no del todo aprecia a la población negra que la hay, a la población indígena, pero que sí ha sustentado de manera tradicional la reivindicación de la autodefensa y la autogestión como camino de superación muy distinto al amor, orden y progreso positivista. Le seguimos la vez próxima con el pobrismo y me traen sus boletos de entrada a la Suprema Corte, que piden a Medina Mora su autógrafo. Los reviso en la clase. Con dolor pero luchando, sin cantarle a la tristeza, con valor para luchar a favor del hombre pueblo. Levántate, hijo,
explica el sentir de la madre. ¿Qué se está